Muy bien, jóvenes. Nuestra clase de hoy, jóvenes, tiene que ver con el tema del ochenio de Odría y la convivencia hasta la Junta Militar de 1962-1963. A ver, para ir recordando un poco, muchachos, ¿cuál es el periodo previo al ochenio de Odría? A ver, jóvenes, vuelvo a repetir la pregunta. A ver aquí. Muy bien. Ahí está. La primavera democrática. Muy bien. ¿Y cómo llega Odría al poder, muchachos? ¿Cómo llegó Odría al poder? Muy bien. Golpe de Estado a Bustamante y Rivero. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el ochenio. Y como bien han dicho, llega a través de un golpe de Estado. La llamada Revolución Jóvenes. La llamada Revolución Restauradora de Arequipa. Esta revolución restauradora va a marcar la primera etapa del gobierno de Odría. Y esa primera etapa va a ser una fase militar. Muchos consideran que esta es una etapa dictatorial, muchachos. ¿Por qué dictatorial? ¿Por qué dictatorial? Porque a través de esta fase militar, Odría va a comenzar a controlar o de cierta manera va a comenzar a someter, a perseguir a sus opositores políticos. Y para eso, jóvenes, estableció la ley de seguridad, repito, la ley de seguridad interior. Pregunta de examen de admisión, jóvenes. Y lo expliqué en la clase anterior también. Cuando Odría hace el golpe de Estado, repito, cuando Odría hace el golpe de Estado, fue apoyado por una clase social.
pregunto, jóvenes, ¿qué clase social apoyó en este golpe de Estado a Odría? Muy bien, la oligarquía. Excelente, la oligarquía. Y para la oligarquía, jóvenes, y para la oligarquía, ¿qué grupo representaba un peligro para sus intereses? Muy bien, comunistas y apristas. Entonces, la Ley de Seguridad Interior se encargó de perseguir a estos opositores políticos. Y ahí puedes observar una caricatura, jóvenes de la época, ¿ya? Una caricatura de la época, donde el líder aprista es perseguido y se tiene que refugiar en la Embajada de Colombia. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿Quién es el líder del APRA? Aya de la Torre. Estuvo, jóvenes, estuvo 63 meses refugiado en la Embajada de Colombia. Muy bien. Después de 2 años de la fase militar, porque esa fase militar autoritaria, dictatorial, se desarrolla entre 1948 y 1950, Odría quiere legitimar su gobierno, quiere llegar al poder a través de una vía democrática, a través de elecciones. Y a ese acontecimiento se le conoce como la bajada al llano. Odría va a renunciar a la presidencia y en su lugar se va a quedar Zenón Noriega. Repito, Zenón Noriega, quien va a tomar el poder y va a convocar a elección. El opositor o el que se va a enfrentar a Odría en las elecciones va a ser, muchachos, Ernesto Montagne. Repito, Ernesto Montagne. Pero este Ernesto Montagne lo van a involucrar, jóvenes, con una sublevación aprista y lo van a meter preso. Así que el único candidato para las elecciones del 50, jóvenes, va a ser Odría. Por lo tanto, ¿quién va a ganar, jóvenes, las elecciones del 50?
Odría, obviamente. Entonces, de democrático, jóvenes, no tuvo nada, muchachos. ¿Ya? Repito, de democrático no tuvo nada. Muy bien. Muy bien, vamos a ver qué características, jóvenes, o por qué se caracteriza el gobierno de Odría. Muy bien. Gobierno autoritario a favor de los intereses oligárquicos, ya lo habíamos mencionado, que justamente los oligarcas lo habían apoyado en este golpe de Estado. Concedió el voto femenino en las elecciones generales. Recordemos, ¿qué presidente, jóvenes, había otorgado el voto femenino, pero para las elecciones municipales? Sánchez Cerro. Muy bien. Sánchez Cerro. Así es. El que da para las elecciones presidenciales es Odría. Muy bien. A nivel económico, incremento de nuestras exportaciones gracias a la guerra de Corea. No nos olvidemos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, nuestras exportaciones de materias primas crecen, muchachos. ¿Ya? Nuestras exportaciones de materias primas crecen. Llega la misión Klein, por la cual se establece una economía de tipo liberal y ortodoxa. A ver, esta misión de Julius Clay, esta misión norteamericana, muchachos, ¿ya? Norteamericana, le dice a Odría que tiene que establecer mecanismos del Fondo Monetario Internacional, del FMI. A ver, ¿por qué Odría tiene que aplicar estas medidas liberales, estas medidas ortodoxas? Profe, ¿y cuáles son esas medidas liberales? ¿Cuáles son esas medidas ortodoxas? Te explico. Eliminar los subsidios, reducir los impuestos para atraer la inversión extranjera, un libre cambismo o un tipo de cambio libre. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no va a regular la moneda. Esa es una medida liberal ortodoxa. A ver, chicos, ¿por qué Odría tiene que aplicar esas medidas?
A ver, ¿qué me dicen, muchachos? A ver, me dicen porque había inflación. Ya, podría ser porque había inflación. Muy bien. ¿Qué más? Porque había una ley de Bustamante. ¿Está relacionado con Bustamante? Sí, está relacionada con Bustamante, joven. A ver. ¿Qué había sucedido, jóvenes, durante el gobierno de Bustamante? Que provocó una crisis económica en el país. ¿Cayeron las importaciones o las exportaciones? Las exportaciones, ¿cierto? Muy bien. Cayeron las exportaciones. De materias primas. Y justamente Bustamante, jóvenes, para salir de la crisis o para combatir la crisis, aplicó la regulación de precios, subsidio, reguló el tipo de cambio, etc. Esas fueron medidas del gobierno de Bustamante. Entonces, durante el gobierno de Odría, Odría va a eliminar todas esas medidas económicas del gobierno de Bustamante. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Pero, repito, ¿cuáles son las medidas? Vuelvo a repetir, para que no se olviden. Elimina los subsidios. Elimina los subsidios. Elimina la regulación de precios. Establece un librecambismo. Y reduce los impuestos para atraer la inversión extranjera. Esas son las medidas de esta economía liberal ortodoxa. Y para eso va a aplicar códigos, por ejemplo, muchachos, para atraer la inversión extranjera. Establece, por ejemplo, un código de minería. Repito, establece un código de minería, una ley del petróleo y una ley de la industria eléctrica. Esas son algunas de las medidas, jóvenes, de Odría. A nivel social, a nivel social, muchachos, hay cosas del gobierno de Bustamante que se van a seguir desarrollando durante el gobierno de Odría. ¿Qué fenómeno social se había iniciado desde el gobierno de Bustamante?
Muy bien. La migración del campo a la ciudad. Muy bien. La migración del campo a la ciudad. El llamado huaico andino. Muy bien. Muy bien. Ante la falta de oportunidades, jóvenes, ante la falta de trabajo en la región andina, la población comenzó a migrar hacia las ciudades, principalmente hacia la capital. Hay un término que Aníbal Quijano utiliza para definir este proceso y le llama el proceso de la cholificación. Repito, es un término establecido o acuñado por Aníbal Quijano, un sociólogo. Y explica que este término tiene que ver con el desarrollo de los descendientes de provincia, de aquellos que llegan a la capital, tienen estudios, obtienen una profesión y comienzan a desarrollar ya no la cultura de sus antepasados, sino comienzan a fusionar su cultura con la cultura limeña, con la cultura criolla. A eso se le conoce como la llamada cholificación. Ahora, jóvenes, debido a esta migración del campo a la ciudad, debido a la cantidad de gente que va a venir, ¿eso qué va a generar, muchachos? ¿Qué provoca que la gente de provincia llegue a la capital? O sea, ¿qué consecuencias va a traer eso? Ya aparecen las barriadas. Claro, la gente va a buscar un lugar donde vivir. Muy bien. Las invasiones. Muy bien, para tener una vivienda, así es. Se forman asentamientos humanos, o lo que hoy llamamos asentamientos humanos. En esa época el término que se le daba eran barriadas. Ese es el término de la época. Hoy nosotros lo llamamos asentamientos humanos, invasiones. Muy bien. Pero para el Estado, ¿qué va a tener que hacer el Estado? ¿Qué le va a generar la llegada de esa población? Imagínate que en tu casa vivían 3 y ahora viven 20. ¿Qué va a generar eso? Necesidades. Eso le genera al Estado necesidades. Por lo tanto, el Estado va a tener que aplicar políticas para satisfacer esas necesidades. Cuando el Estado le da al pueblo, a los que menos, o ayuda
a los que menos tienen, jóvenes. Eso, ¿cómo se llama? Tiene un término cuando el Estado protege, ayuda a los más necesitados. Programas sociales, muy bien. Asistir, está muy bien. Muy bien, chicos. Asistencia social, me dicen. Muy bien. Excelente, muchachos. Incrementó las medidas asistencialistas, jóvenes. Y estas medidas asistencialistas van a estar en manos de su esposa. Repito, estas medidas asistencialistas van a estar en manos de su esposa. La señora María Delgado de Odría. Se va a crear la Central de Asistencia Social. Repito, la Central de Asistencia Social. Este programa busca atender los problemas de mujeres y niños. Podríamos considerar, ¿ya? Podríamos considerar, jóvenes, que es la primera esposa de un presidente que, vamos a decir así, cumple una función de primera dama o de las primeras damas que nosotros conocemos. Y jóvenes, estas medidas asistencialistas serían el origen de lo que hoy tenemos en nuestro país, como los vasos de leche o los comedores populares. Muy bien. Sigamos. Dentro de las medidas asistencialistas tenemos, por ejemplo, jóvenes, la construcción de las grandes unidades escolares. No hay que olvidar que llega una gran cantidad de población estudiantil de provincias. Y por eso se construyeron el Melitón Carvajal, el Alfonso Ugarte, el José Granda y otras grandes instituciones. Ya habíamos mencionado el sufragio femenino. También se construyeron institutos pedagógicos, como el Instituto Pedagógico de Varones en Chosica y el Instituto Pedagógico de Mujeres en Monterrico. Hoy, ese pedagógico de Chosica, jóvenes, ese pedagógico de Chosica, ¿qué universidad es? A ver, ¿qué universidad es hoy ese pedagógico de Chosica? Muy bien, la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, lo que más adelante va a ser la Cantuta. Muy bien. Y el pedagógico de mujeres de Monterrico,
A ver, ¿saben que hay un pedagógico de mujeres en Monterrico? El pedagógico nacional. Hasta hoy existe, jóvenes. No se olviden, ¿ah? Del pedagógico de Monterrico, muchachos. Muy bien. Muy bien, muchachos. Sigamos con otras medidas del gobierno de Odría. Se creó el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, a cargo del general José del Carmen Marín. Este Centro de Altos Estudios Militares se fundó con la finalidad de formar a los altos mandos del ejército, así como estudiar cuestiones relacionadas con la defensa nacional. Entonces, el CAEN, el Centro de Altos Estudios Militares, fue creado, repito, para formar a los altos mandos militares. A los altos mandos militares. Y dentro de las construcciones de infraestructura, Odría era un dictador, asistencialista, populista, muchachos, populista, y como tal construyó obras públicas para que la población obviamente esté contenta. El Hospital del Empleado fue creado porque se estableció el seguro social obligatorio del empleado. Repito, durante el gobierno de Odría se estableció el seguro social obligatorio del empleado. Y por lo tanto, se construyó también el Hospital del Empleado. Hoy, jóvenes, ¿cómo se llama ese Hospital del Empleado? Muy bien. El Edgardo Rebagliati, ¿cierto? Que se encuentra en la Avenida Salaverry. Muy bien. Para llevar a cabo todas estas obras públicas, Odría lanzó un famoso lema. ¿Cuál es el lema que caracteriza al gobierno de Odría? A ver, ¿quién sabe cuál es el lema? Hechos y no palabras, ya, es uno de los lemas. Hechos y no palabras es uno de los lemas. Pero hay otro. Muy bien. Salud, educación y trabajo. Justamente, jóvenes, sus obras públicas están relacionadas con salud. Ya hemos visto. El Hospital del Empleado,
El seguro obligatorio del empleado, ¿cierto? ¿Cuál otro más? En educación, por ejemplo, el Ministerio de Educación, así como construyó las grandes unidades escolares, también construyó el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, jóvenes, se encontraba, digo, porque hoy ya no es el Ministerio de Educación, en el centro de Lima, en la avenida Abancay, al frente del Parque Universitario. Si alguno de ustedes ha visto ahí un monumento, una construcción media curva, eso era el Ministerio de Educación creado por Odría. A ver, en los acontecimientos lamentables del año pasado, jóvenes, ese lugar se constituyó en un altar debido a la muerte de unos jóvenes, ¿cierto? En las marchas. Si tú recuerdas dónde se colocaron, ¿no?, ese altar y los mensajes y todo lo demás, ya, ese edificio que hoy pertenece al Poder Judicial era el Ministerio de Educación que construyó Odría. ¿Qué más? Aparte del Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, o lo que llamamos Ministerio de Economía, que está en el centro de Lima. Otro ministerio, el Ministerio de Trabajo, que también se encuentra ubicado en la avenida Salaberry, Ministerio de Trabajo. Se construyó también, aparte del Hospital del Empleado, el Hospital Naval y Militar, y se construyó, jóvenes, muchachos, un lugar para que la población se distraiga. A ver, un lugar de distracción para la población. A ver, ¿cuál fue el lugar de distracción de la época para la ciudadanía? Un lugar deportivo, muchachos. Muy bien. El Estadio Nacional, así es. El Estadio Nacional. Profe, pero ese estadio no nos habían donado durante el oncenio de Leguía. Sí, durante el oncenio de Leguía nos dieron el estadio. Pero fue Odría quien lo remodeló, quien lo reconstruyó con material noble. No es el estadio que hoy tú conoces, porque el Estadio Nacional actual fue remodelado durante el segundo gobierno de Alan García. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Sigamos. El Pacto de Monterrico. A ver. Vamos al fin del ochenio de Odría. Ya se vienen las elecciones, jóvenes, ¿cierto? Se termina el gobierno de Odría. Y obviamente Odría, dentro de su política, había cometido pues muchos excesos
corrupción, despilfarro y demás. En el Pacto de Monterrico, muchachos, se reúnen Odría, Haya, o los representantes de Haya, y Manuel Prado Ugarteche. ¿En qué consiste este Pacto de Monterrico? Odría no quería ser investigado. Repito, Odría no quería ser investigado. Y negoció, repito, y negoció su apoyo hacia Manuel Prado Ugarteche para que llegue a la presidencia. Para que llegue a la presidencia. Profe, ¿y el APRA? ¿Qué tenía que ver el APRA? A ver, jóvenes. Haya de la Torre, durante el gobierno de Odría, ¿cómo había sido declarado? ¿Cuál era la situación del APRA durante el gobierno de Odría? Un partido perseguido, un partido ilegal, ¿cierto? Proscrito. Entonces lo que se estaba negociando ahí era que el APRA regresara a ser un partido legal, siempre y cuando apoye a Manuel Prado Ugarteche y obviamente no persiga o nos vaya en contra de Odría. Ese fue el Pacto de Monterrico. El APRA, con tal de regresar a la vida política y estar en el poder, se alió o negoció con Odría y con Manuel Prado Ugarteche. Una pregunta, chicos. Una facción del APRA, ¿ya?, no estaba de acuerdo con esa alianza. La pregunta es, ¿por qué no estaba de acuerdo una facción del APRA? A ver, la postura de Odría, muchachos, y la postura de Manuel Prado Ugarteche, políticamente hablando, repito, políticamente hablando, era igual a la del APRA, tenían la misma ideología política.
Entonces, una facción del APRA llamada el APRA Rebelde, ¿ya? El APRA Rebelde, liderada por Luis de la Puente Uceda, ¿ya? Liderada por Luis de la Puente Uceda, se oponía a esta alianza. ¿Por qué? Porque la postura del APRA era contraria a la de los otros partidos. Recuerden, el APRA era antiimperialista. Los otros eran procapitalistas, pro Norteamérica. Eso creó una división en el APRA. Las elecciones, obviamente, las va a ganar Manuel Prado Ugarteche. Y a este gobierno, a este segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, la historia lo conoce como la convivencia. Repito, lo conoce como la convivencia. 1956-1962. ¿Por qué? Porque es el gobierno entre Manuel Prado Ugarteche y Haya de la Torre. A eso se refiere con la convivencia. ¿Qué destacar de este gobierno? Se derogó la Ley de Seguridad Interior. Recordemos que esta ley perseguía jóvenes a los opositores políticos del gobierno de Odría. Ya no tenía ninguna razón de ser porque uno de los perseguidos era Haya de la Torre y ahora estaba aliada con el gobierno. A ver. Se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que es la unión de las tres fuerzas de guerra: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Repito, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. El objetivo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es que fue creado, jóvenes, para establecer planes de defensa nacional y temas relacionados con la guerra. Repito, planes de defensa nacional y de guerra. Pregunto, en la actualidad, ¿quién es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? A ver, me dicen, profe, entonces Odría legalizó al APRA. Sí, de cierta manera, sí, legalizó al APRA. Así es, legalizó al APRA. A ver, chicos, ¿quién es el jefe del Comando Conjunto? Muy bien, el presidente de la República, así es. Hoy, en la actualidad, jóvenes, el presidente es el jefe del Comando Conjunto. Por eso, la única manera de que hoy haya un golpe de Estado es cuando el ejército o el Comando Conjunto no reconoce al presidente, ¿cierto? Cuando no lo reconoce. Muy bien. Seguimos. Uno de los acontecimientos, jóvenes, que trascendentales tiene que ver con la Revolución Cubana. Tiene que ver con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se llevó a cabo
en 1959. ¿Y por qué es importante este acontecimiento? Porque recuerden, jóvenes, que estamos en la llamada Guerra Fría, ¿cierto? En la llamada Guerra Fría. La Revolución Cubana, ¿qué representó? ¿Qué representó, muchachos? Para Latinoamérica, la Revolución Cubana. A ver, ¿qué representó para Latinoamérica la Revolución Cubana? Exacto. La influencia del socialismo o comunismo. Así es. La pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos sobre la isla, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso representó un peligro para Norteamérica. Estados Unidos, en la OEA, el sacar a Cuba de dicha organización. En la reunión de cancilleres, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Porras Barrenechea, debía votar a favor de los Estados Unidos. Pero en lugar de hacer eso, votó a favor de Cuba. Ante esa situación, muchachos, ante esa situación, Porras va a ser destituido y el Estado rompe relaciones diplomáticas, repito, rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Miren, esa ruptura de relaciones diplomáticas no se van a restablecer no se van a restablecer hasta el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Estados Unidos, para contrarrestar la presencia del socialismo en Latinoamérica, estableció la llamada Alianza para el Progreso. Repito, la llamada Alianza para el Progreso, promovida por el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, JFK. ¿Y en qué consistía esta Alianza para el Progreso? Que no tiene nada que ver con ningún partido actual, muchachos. Lo único parecido es el nombre, nada más, muchachos. Esta Alianza para el Progreso representa una ayuda económica a los países latinoamericanos. Estados Unidos prometía ayudarlos con dinero durante 10 años. Qué bueno Estados Unidos. Le decía a los países de Latinoamérica, te voy a dar dinero para que te desarrolles a nivel económico, para que desarrolles tu agricultura, tu educación, tu salud, tu vivienda. Pregunto, muchachos, Estados Unidos
desarrolló esta ayuda económica, esta alianza para el progreso? Porque es buena gente. ¿Cuál era el objetivo detrás de esta ayuda económica? Exacto. Evitar que el socialismo siga influyendo, jóvenes, que el socialismo siga influyendo en otros países de Latinoamérica. Recordemos, estábamos en esa época en una guerra fría y tenías dos opciones: o eras capitalista o eras comunista, ¿cierto? Muy bien. Tuvimos, jóvenes, los problemas de los movimientos guerrilleros. Repito, el problema de los movimientos guerrilleros. A ver, estos movimientos guerrilleros surgen del APRA rebelde, el MIR, el movimiento de izquierda revolucionaria de Luis de la Puente Uceda, el FIR de Hugo Blanco, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Héctor Béjar, van a ser los movimientos guerrilleros, jóvenes, de la época. ¿Y a qué se oponen? Surgen como una respuesta contraria a la alianza del APRA, principalmente el MIR, con esta política capitalista. Tienen la influencia de los movimientos guerrilleros relacionados a la Revolución Cubana. Se oponen al abuso de los latifundistas en contra de los campesinos en la región andina, o para ser más exactos, el abuso de los gamonales en contra, o que cometían los gamonales en contra de los campesinos. Una de las zonas de acción más importantes va a ser la zona de la convención en el Cusco. Estos movimientos guerrilleros se van a desarrollar en la ceja de selva de nuestro territorio. Pero ya sabes por qué se forman y contra qué luchan. Manuel Prado va a seguir con la economía liberal, va a nombrar como ministro de Hacienda, ministro de Economía, a Pedro Beltrán. A Pedro Beltrán. Muy bien. Se produce el boom pesquero, muchachos. Repito, se produce el boom pesquero. Este boom pesquero se da durante la década del 60. Un personaje importante que tienes que recordar es el empresario Luis Banchero Rossi. Repito, Luis Banchero Rossi. ¿Y por qué fue tan importante o a través de qué se dio este boom pesquero? A través, jóvenes, de la harina de pescado, a través de la llamada anchoveta, muchachos, ¿no? A través de la llamada anchoveta. Muy bien. Ahí está.
¿Y para qué fue utilizada la harina de pescado? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué llegamos a ser una de las potencias durante esta época? La harina de pescado, muchachos, fue utilizada para dos cosas. Uno, como fertilizante. Repito, como fertilizante. Y lo otro como alimento balanceado para los animales de granja. Esas fueron las dos funciones que tuvo la harina de pescado. Dentro de otras obras de Manuel Prado Ugarteche, surgen los partidos políticos de clase media, reformista y moderada. Se da la ley de promoción industrial. Justamente en Chimbote se construyó la planta siderúrgica de Chimbote, ¿no? Lo que después se va a convertir durante el gobierno de Velasco en Sider Perú. A nivel social se dio la ley orgánica de barrios marginales, se creó el Instituto de Reforma Agraria y Colonización y se apoyó a la educación a través, jóvenes, de la creación del CENARI, ¿no? Que hasta hoy esta institución sigue existiendo y relacionada a la formación técnica. Se convocaron a elecciones, jóvenes, se convocaron elecciones y ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría de votos para ser nombrado en primera vuelta. En primer lugar iba Aya de la Torre, ¿ya? Iba Aya de la Torre. En segundo lugar, Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Fernando Belaúnde Terry. Y en tercer lugar, Odría. En esta época, muchachos, en esta época, no había segunda vuelta. Repito, no había segunda vuelta. ¿Quién elegía al presidente si no había segunda vuelta? A ver, hago un paréntesis mientras van respondiendo. ¿En qué lugares surgieron los movimientos guerrilleros? Chicos, los movimientos guerrilleros se van a desarrollar o su campo de acción va a ser la zona de la convención en el Cusco. Normalmente estos movimientos guerrilleros se desarrollan en la ceja de selva, ¿correcto? Muy bien, muy buena respuesta, muchachos. El que elige al presidente es el Congreso. Muy bien, es el Congreso. Debido a esa incertidumbre, porque va a ser una incertidumbre, muchachos, debido a esa incertidumbre, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no quiere que el APRA llegue al poder. Y para evitar, jóvenes, que eso suceda, una junta militar formada por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea realizaron el primer golpe de Estado, repito, el primer golpe de Estado institucional. ¿Por qué? Porque formaron parte las tres Fuerzas Armadas. No fue dirigida por un caudillo como Odría, como Sánchez Cerro, como Benavides, no. Las instituciones se oponen a la llegada del APRA al poder.
Por la Fuerza Aérea participó Pedro Vargas, por la Marina Juan Francisco Torres Matos y por el Ejército Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley. Por ejemplo, Nicolás Lindley gobierna durante los últimos 6 meses y no gobierna desde Palacio de Gobierno, sino que por el contrario, gobernó desde el Ministerio de Guerra. Desde ahí gobernó Nicolás Lindley. Y se dice que ni siquiera hizo uso de la banda presidencial. Es decir, nunca se la colocó en el pecho. Dentro de las obras importantes de este gobierno transitorio, estableció la ley de bases de la reforma agraria. Esta ley de bases, jóvenes, esta ley de bases solamente quedó en un documento, ¿ya? Quedó por escrito. El objetivo de esta ley de bases era calmar los ánimos, calmar los reclamos, las protestas de los movimientos guerrilleros de la zona de la Convención en el Cusco. Se hizo como una tregua bajo la promesa que el próximo presidente, ¿ya? Que el próximo presidente cumpliera con una reforma agraria, que aplicara la reforma agraria. Ese era el objetivo de la ley de base. Se estableció también la llamada cifra repartidora. Ahora en estas elecciones, esta cifra repartidora se va a seguir usando. ¿Y en qué consiste? De acuerdo a la cantidad de votos que tenga cada partido, repito, de acuerdo a la cantidad de votos que tenga cada partido, eso va a determinar la cantidad de representantes que va a tener en el Parlamento. ¿Ya? Ese es el objetivo, muchachos. ¿Ya? Ese es el objetivo. Muy bien, chicos. Después se convocaron a elecciones y salió elegido Fernando Belaúnde Terry. Lo que sucedió durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, muchachos, es otra historia. Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar las preguntas del material, jóvenes. Así que leo sus respuestas, muchachos. Muy bien, jóvenes. La respuesta en la 1, la D, la Ley de Seguridad Interior. Muy buena respuesta. No hay que confundir con la ley de emergencia. La ley de emergencia, jóvenes,
La ley de emergencia fue establecida por Sánchez Cerro, ¿ya? Por Sánchez Cerro. Muy bien, vamos a la número 2. A ver, vamos con la número 2, jóvenes. Muy bien, jóvenes. La respuesta a la número 2, la C. La planta siderúrgica de Chimbote, la exportación de harina de pescado y el Instituto de Reforma Agraria y Colonización. Porque la ley de bases pertenece a la Junta Militar y la creación de Tumbes y Pasco pertenecen al primer gobierno de Prado Ugarteche. Vamos a la número 3, jóvenes. Vamos a la número 3. Muy bien. La respuesta, jóvenes, la C. La intensiva aplicación de programas de asistencia social, el llamado asistencialismo, ¿cierto? Vamos a la número 4. La respuesta en la 4, muchachos. La D. La guerra de Corea. Cada vez que hay una guerra, nuestras exportaciones de materias primas crecen. Muy bien. Vamos a la número 5.
La respuesta en la 5, muchachos. La B, la Alianza para el Progreso. Muy bien. La ayuda económica a los países latinoamericanos. Vamos con la 6. A ver, ¿qué acontecimientos u obras se desarrollaron durante el Ochenio? A ver, ahí en la 6, algunos me dicen la D, otros me dicen la C. Veamos. A ver, ¿por qué la D? A ver, promulgación de la ley de seguridad interior, sí. Establecimiento del CAEN, de Centro de Altos Estudios Militares, sí. ¿Por qué no la 6? Porque Odría no da el voto en las elecciones municipales, da el voto en las elecciones presidenciales. Las elecciones municipales vienen desde el gobierno de Sánchez Cerro. Así que la respuesta sería la D, muchachos. Vamos con la número 7. A ver, me dicen porque solo dice Ochenio. Claro, o sea, solamente pertenecen al gobierno de Odría, así es. Vamos a la número 7. Meso es medio. Gracia, gobierno. Gobierno de la clase media. La respuesta en la 7, muchachos. La A. Muy bien. Recuerden que el APRA se une a Prado para llegar al poder. Muy bien. Vamos con la número 8. Muy bien, la respuesta en la 8, jóvenes, es la A. Muy bien.
Muy bien, muchachos. Con eso, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy, teórico y práctico.